bienvenidos a este Hola. noveno capítulo de Cápsulas de Infocrianza con Infomamis. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema bien interesante que va a ser sobre ese síndrome del comedor selectivo, es decir, de repente esos niños a los que se les hace bastante difícil esto de la hora de comer. Y para eso nosotros hemos traído a una invitada muy especial, en este caso es la doctora Dalmacia Noguera. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero aclarar sus preguntas de un tema que siempre está en boga, siempre está en la cresta de la ola para los nutrólogos o los que nos dedicamos a la nutrición. Chévere, buenísimo. Así es. Bueno, para quienes no conocen a la doctora Dalmacia, me complace presentárselas el día de hoy. La doctora Dalmacia actualmente reside en Argentina, pero ella es médico venezolano. Ella se graduó acá en Venezuela, ejerce actualmente allá en Argentina, pero sus especialidades son en pediatría, en puericultura, es especialista en nutrición. Además de ello, crecimiento y desarrollo, y también es consejera de lactancia materna y magíster en bioética. Entonces, bueno, doctora, nos gustaría que para comenzar nos cuente un poquito acerca de usted. Es decir, bueno, como comentaba Michelle, usted es médico venezolana, actualmente está ejerciendo allí en Argentina, ¿no? Con la bendición de Dios. Y nos gustaría saber de pronto qué cosas fue lo que la motivó a sacar esas especializaciones, ¿no? Porque son varias, por lo menos en la parte de pediatría, en la parte de nutrición, ¿no? La nutriología. Y de esa misma parte también del magíster en bioética, o sea, es decir, ¿qué la motivó? ¿Qué fue lo que le gustó de estas especializaciones? Bueno, fíjate que son como varios eventos puntuales. Uno tiene que ver con mi infancia. Yo fui una niña con exceso de peso y claro, no era una niña gordísima, ¿no? Pero para aquel momento, un niño que ya tuviera rollitos y eso, ya era, o sea, sufría de bullying, pero en aquel momento eso no se llamaba así. Exacto. Y eso me motivó, como dicen, a ayudar a los niños, ponerme en esos zapatos. Y la consulta del niño con exceso de peso no es una consulta fácil, porque es una consulta que tiene mucha deserción, porque para empezar, la familia, mamá, papá, no se ven en su propio espejo y no ven eso como una enfermedad. Entonces, eso fue una de las razones por las cuales yo me decanté después que hice pediatría por el área de nutrición. Después también hay un evento muy importante porque cuando yo estoy en mi tercer año de la especialidad de pediatría, ya culminando, pues son 3 años en Venezuela para tener el título, yo iba a pasar la consulta de lo que es la consulta de crecimiento y desarrollo, la consulta de puericultura en niños sanos. Y bueno, la mamá, la que me consulta, me dice, ay doctora, mire, el niño está muy bien, pero él no come. Bueno, yo lo peso, lo mido, le hago todo, le llevo las curvas de crecimiento y bueno, yo muy jovencita, muy inexperta, ¿no? Y entonces yo le demuestro que todo está bien y la mamá me dice, doctora, pero es que le estoy diciendo que el niño no come. Y yo le digo, bueno, pero es que mira, él está bien, está creciendo bien. Sí, pero ¿qué me va a decir? No me va a decir nada que el niño no come. Y entonces yo me vi como forzada y agarrar un récipe, un recetario y firmarle una vitamina. Y yo me sentí muy mal porque yo dije, yo estoy terminando mi posgrado y un motivo de consulta que es tan frecuente, yo no le puedo dar respuesta. Okay. Entonces, ahí eso me marcó. Y cuando ya hago el concurso para la subespecialidad, quedé en varias subespecialidades, pero nutrición fue la que primero arrancó. Y me enamoró, la hice en el Hospital JM de Los Ríos, me enamoró porque me parece que es un puente. Yo tuve que rotar por todas las especialidades, porque la nutrición es transversal, es como los derechos humanos, como la educación, en todo, como la estadística. Entonces, yo tuve que interactuar con terapia intensiva, con endocrinología, con neurología, con todo. Entonces, hay como que saber un poquito de todo y ahí empiezas a respetar más a tus compañeros, a los profesionales. O sea, yo respeto mucho lo que haga, por ejemplo, el endocrinólogo. No me meto con eso. O el nefrólogo. Y a mí me llegan los pacientes ellos, pero yo les digo que como condición sine qua non es que el paciente tiene que seguirse controlando con su especialista. Entonces, esos fueron como los 2 eventos que más marcaron mi selección por el área de nutrición, crecimiento y desarrollo.
Qué Perfecto. interesante. Sí, bastante interesante porque realmente es así, ¿no? Estamos en una consulta y luego resulta que no sabemos específicamente qué es lo que habría que hacer para ese caso en particular. Entonces, no, bueno, hay que buscar, hay que seguir creciendo, hay que seguir aprendiendo para poder realmente ayudar a esas familias que están buscando ese apoyo. No, Correcto. y que también es rico que por lo menos la doctora tenga, digamos que esa parte emotiva, ¿no? De que va a identificarse demasiado con las personas que está atendiendo porque estuvo en ese lugar. Sí, Entonces, eso también es súper chévere porque, bueno, para uno como mamá, pues eso genera mucha empatía. Y uno dice, wow, aquí es donde quiero estar porque esta es la persona que sabe, que realmente me va a orientar en todo aspecto y que además sabe lo que mi hijo está viviendo porque ella también lo vivió. Me encanta eso. Doctora, mire, ya como para ahondar un poquito más en el tema, eh, sabemos que una de las cosas que más nos perturba a las mamás es precisamente que nuestros hijos no coman. Eso es algo que yo creo que el 99% de las mamás nos estresamos por esta razón. ¿Cómo Ujú. hacemos nosotras o cómo hacen estas mamás que nos están viendo o que nos están escuchando el día de hoy para saber cuándo nuestros hijos están de verdad comiendo bien y cuándo no? Es decir, ¿es necesario asistir a una consulta con un nutricionista o hay algunos, digamos que como ítems que uno pueda ver, mira, si estoy inclinándome bien o no, no me estoy inclinando bien y tengo que ir a buscar ayuda? Bueno, me hiciste varias preguntas en una. Pero bueno, fíjate, se ha cambiado el escenario. Ok, Anteriormente el escenario era mucho medir calorías ok. y poner a las mamás a medir cucharadas y horarios y todo eso. Entonces decía que el enfoque fuera como demasiado controlador. Entonces decíamos que el cuidador fuera más autoritario. Y hoy no se habla de introducir alimentos, hoy se habla de ofrecer alimentos. Entonces el escenario cambió de una alimentación controlada a una alimentación perceptiva, responsiva, donde el niño es el que va a tener ese control, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer la familia? Pues mamá, papá y todos los que conforman la familia y tienen que ver con la crianza y la alimentación del niño. Ofrecer alimentos en horario y con una densidad energética adecuada. Y para eso están las recetas. Fíjate que si tú ves lo que yo publico, yo nunca publico una receta. Es más, yo soy pésima cocinera. Pero eso no me ha hecho que tenga dificultades para manejarme en preparar un puré, una sopa cuando tuve a mis niños pequeños y hoy en día, ¿sí? Entonces, claro. porque no hace falta hacer grandes cosas, porque el día que no está, que no puedes tener todo eso, y como las dificultades que han tenido muchos de nuestros países, sobre todo con el tema del COVID, los países en desarrollo, que a veces no tenemos para hacer esa tortilla con caritas y no sé qué, y las fresitas y todo eso. Entonces, el día que eso no está, o no está la sazón de la abuela o de la señora doméstica de la casa, entonces todo se cae y no puede ser, ¿sí? Entonces, hemos visto que la mayoría de los fracasos tiene que ver con que la persona, y ahí sí se involucra la madre, y no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los trabajos de investigación, la mamá no tiene suficiente tiempo. Entonces, en el momento en que el niño está comiendo, la mamá está con el teléfono, está comiendo parada, está planchando, está teniendo una llamada, está pagando en el banco online. Entonces, no hay alimentación perceptiva. O sea, el niño no comparte con la mamá y él tiene que tener algunas estrategias para hacer su llamado de atención. Entonces, esas cosas coinciden con los periodos de ventana crítica y los periodos de velocidad de crecimiento. Entonces, vamos a ver que a partir de los 2 años el niño se sabe que es independiente de su mamá y él, por supuesto, lo va a manifestar también en un terreno que es la alimentación. Y que coincide también, o sea, ese desarrollo neuromadurativo y de emociones también coincide con una disminución en la velocidad de crecimiento. Esa velocidad de crecimiento venía así, 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 desde la etapa fetal, pero luego entra en una meseta, ¿okay? Que es el periodo preescolar a partir de los 2 años. Entonces, esas dos cosas que coinciden hacen que el niño disminuya su apetito. Si esto es mal interpretado, de una vez el niño se etiqueta como un niño que si tiene aversión sensorial, que si tiene selectividad alimentaria, que si, bueno, los términos anglosajones que ya conocemos, y que muchas veces, que yo lo he publicado también en mis posts, no se encuadran dentro del niño latinoamericano, porque es una dinámica completamente diferente en nuestra familia,
Lo que pasa es que los anglosajones sí han publicado, ¿okay?, trabajos serios, bien llevados. No digo que el lengua hispana no lo haya hecho, pero son trabajos bastante heterogéneos, entonces son difíciles de comparar, ¿sí? Claro. Entiendo. Ok. Perfecto, ¿no? O sea, información está súper bien, bien interesante porque realmente yo creo que lo primordial es que nosotros sepamos qué esperar, ¿no? Igual, en cada etapa del desarrollo, en cada edad, en cada momento, hay cosas que nosotros tenemos que esperar y con el crecimiento, con la alimentación es lo mismo. Y pasa esto, ¿no? Cuando no tengo la información suficiente, yo creo que tiene que seguir comiendo, tiene que comer más o veo que no creció, pero pasa esto de la meseta y resulta que es algo que de repente como no se sabe, o sea, como no tenemos la información, entonces nos preocupamos. Entonces, súper interesante esta parte para que sepamos qué esperar, ¿no?, en cada edad. Ahora, sí me comentó en este momento algunos términos bien interesantes, por lo menos esta parte de repente de esos comedores selectivos o que mal llamados, digamos, mal comedores, ¿no? Porque hay varios términos que se dicen, no, no, es que este niño tiene buen diente, o esa frase que dice, no, es que come más que una lima nueva, y de repente hay niños que comen mucho o que comen de todo, pero hay otros niños que no, que si no es, por ejemplo, si no tienen la ketchup en la mesa, entonces no comen, o nada más le gusta comer pollito y no come más nada. Entonces, ¿qué cosa vendría siendo específicamente esto de ser un mal comedor o un comedor selectivo? O el término que se utiliza en inglés, que es picky eater, ¿no? ¿Qué significaría esto? Para que las mamás de un modo tengan claro qué vendría siendo un niño que es selectivo para comer. Y bueno, eso es un espectro de dificultades en la alimentación. Ahí sí como que nos ponemos de acuerdo cuando se traduce del término anglosajón. Entonces va del niño del cero, que es simplemente la expectativa de los padres, ¿okay?, y que cuando uno demuestra que el niño sí realmente está comiendo bien, es que los padres tienen demasiadas expectativas. Y hay que ver, entonces hay que aterrizar esas expectativas. Y después tenemos, ya pasando entonces el comedor monótono, tenemos las selectividades leves, moderadas, graves, las aversiones sensoriales y ya los niños con trastornos orgánicos. Sin embargo, eso no es así que es totalmente puro. Vamos a ver que en un día un niño puede cambiar, ¿sí? O también puede tener diferentes cosas, todas conectadas. Entonces, por eso es que no es que sea difícil, sino que es una cuestión muy dinámica y en ese dinamismo es que el tratamiento de un niño no le sirve al otro, porque tenemos que ver cómo es esa dinámica familiar, ¿ves? Entonces, lo que tú dices, si son varios términos, vamos a conseguirlo, por ejemplo, el comedor melindroso, el que lo utilizan mucho los españoles, el niño quisquilloso para comer, que lo utilizan mucho los mexicanos o la literatura centroamericana. Entonces, todos esos están allí y tiene que ver, primero tenemos que evaluar las expectativas de los padres, luego tenemos que llevar eso, o sea, tenemos que llevar eso a números. O sea, lamentablemente, afortunadamente hay que llevarlo a números. Y los números, la antropometría, peso y talla con el estándar de oro, que son las gráficas internacionales de la Organización Mundial de la Salud. Una vez que tenemos eso, entonces podemos enseñarle a los padres dónde está parado su niño en cuanto a percentiles, ¿sí? Entonces es una manera gráfica, aunque no es una manera definitiva de decirle cómo está la parte nutricional antropométricamente hablando. Y luego, si tiene la tarjeta de control de niño sano, ahí podemos ver sus velocidades de crecimiento. Porque cuando me lo llevan a una consulta, yo solamente hago una fotografía del momento. Pero cuando yo tengo la gráfica, yo puedo llevar esto una curva de velocidad y entonces me va a decir en qué momento hubo un problema, si ese problema ya se superó y el niño lo viene arrastrando, que puede ser que haya hecho un retraso de crecimiento. Ahí es donde, por ejemplo, la talla, la estatura, es la que nos va a decir si hubo un problema muy atrás y el niño no lo superó a pesar de que ya tenga un peso adecuado. Entonces, todos esos elementos, luego vamos con los elementos de los exámenes de laboratorio, que también es algo cuantificable, pero que no nos dicen mucho, porque los exámenes de laboratorio están alterados cuando hay muchos problemas, porque el problema es muy severo, bien sea desde el punto de vista de desnutrición o desde el punto de vista de malnutrición por exceso o obesidad. O que el niño tenga alguna enfermedad asociada, por ejemplo, que sea diabético, que tenga un problema metabólico, etcétera, ¿sí?
Lo otro es que el niño que tiene dificultades en la alimentación, con todos los términos que hablamos, no solamente es un niño desnutrido de bajo peso, sino también puede ser un niño con exceso de peso. Tenemos muchos niños con exceso de peso que son mal comedores, ¿okay? Y que tienen muchas deficiencias de micronutrientes, vitaminas y minerales, que se llama hambre oculta. Entonces vamos a ver niños con exceso de peso, y que lo estamos viendo más en la pandemia, que consumen mucha cantidad de calorías vacías, pero cuando hacemos, por ejemplo, un hemograma, una hematología completa, el niño está anémico. ¿Sí? Entonces, eso por decirlo lo grande, porque las vitaminas y minerales son muy difíciles de estudiar, habría que hacer unas determinaciones muy costosas, pero cuando hacemos un interrogatorio de la ingesta del niño, y que los interrogatorios del área dietética se tienen que hacer por personal entrenado y experto, porque uno tiene su técnica para interrogar, no inducir la respuesta de la mamá o del papá. Exacto. Sino que uno tiene que preguntarlo de una manera solapada para que sea más confiable el resultado de la encuesta. Entonces, disminución o poca frecuencia en consumo de vegetales, de frutas, ¿sí? Y mucho consumo de miscelánea, gaseosas, refrescos, golosinas, chucherías. Entonces, por eso es que no podemos ir el niño con alimentación. Puede ser un desnutrido, puede ser una detención de crecimiento o puede ser un niño con exceso de peso. Y es bien importante esto, doctora, porque fíjese que hay muchas familias que piensan que simplemente porque están flacos ya están desnutridos y porque son gorditos ya que están súper bien y comen bien, y hay estos casos pues en donde los niñitos están gorditos pero están desnutridos, realmente no se están nutriendo como debe ser. Ahora, doctora, usted habló allí de varios ejemplos digamos, de malcomedores, ¿no? ¿Cómo se diferenciaría entre lo que es el picky eater conductual y cuando ya hay algún problema sensorial? En el caso, por ejemplo, de la disfagia oral ¿cómo se llama? Preparatoria. Iba a decir preparatoria. Preparatoria. Ahí tenemos que ayudarnos con el equipo interdisciplinario, que muchas veces es transdisciplinario, porque a veces hay momentos en que nos metemos en el área del otro, que es algo que no podemos impedir, que no se puede impedir. Pues. Entonces tenemos que ayudarnos con un audiólogo para detectar todo este tipo de problemas, con el gastropediatra, ¿sí? Son pacientes que requieren un tratamiento ya de equipo, un trabajo en equipo, y evaluar si desde el punto de vista de lo que es con estudios especiales, por ejemplo una videogluteoscopia, que nos diga si el niño tiene un problema en lo que es la coordinación, succión, masticación, deglución, si hay un problema incluso de alergia alimentaria, cómo es realmente la masticación del niño, si es un problema básicamente también de retardo madurativo. Entonces, ya ese tipo de pacientes, cuando ya tenemos un tipo de organicidad que es el mínimo, o sea, yo diría que es un 3 o un 5% de los pacientes, y que tenemos que englobarlo o englobarlo en la historia. Todo niño, por ejemplo, los pretérminos, los niños que tuvieron sufrimiento fetal, los niños que tienen retardo en el desarrollo psicomotor, por esos niños hay que observar si la mamá está recibiendo que no comen bien. Ahí no podemos decir que, ay, no, que no come porque es un malcriado, porque es un selectivo, porque es un monótono, porque no. O sea, hay que irse un año, porque ese niño ya tiene un hándicap, tiene unas pautas de alarma que nos está diciendo que tenemos que ser un poquito más estudiosos y cuidadosos con él. Ok, perfecto. Sí, súper importante eso de que a veces hay que trabajar en equipo, ¿no? Es importante porque no todo el tiempo un solo profesional va a tener las respuestas, es importante siempre descartar que hay alguna otra dificultad para, como usted decía, encontrar el mejor tratamiento, ¿no? Porque no todos los niños le va a funcionar exactamente lo mismo y tenemos que, digamos que tomar todas las decisiones basadas en esa evidencia que encontramos por allí. Ahora, bueno, de acuerdo. Formas como esta a veces permiten a los profesionales junto con los padres reunirnos y de verdad que es muy, muy fructífero lo que se logra. Sí. Sí, por supuesto, se ven muchísimos más avances, o sea, realmente cuando trabajamos en equipo vemos un montón de avances al respecto, ¿no? En la situación que está pasando. Y doctora, me gustaría rescatar una cosa que usted comentaba hace rato, que es que antes digamos que era un poco más de imponer esto del tema de la comida, pero realmente ahora pues sabemos que debemos ofrecer
Y precisamente esto que comentaba, que primero, antes de nosotros decir, bueno, si el niño es buen comedor, es mal comedor o tiene este u otro problema, hay que evaluar esa parte familiar porque resulta que hay veces que o se está comiendo en exceso de, digamos, por ejemplo, exceso de carbohidratos o en exceso de chucherías y resulta que no hay esta suficiente cantidad de comida o que resulta que pues el niño no come, definitivamente si no es lo que él quería comer en ese momento, no come. ¿Cómo tendríamos que hacer, digamos que cuáles serían esos pasos para aprender a comer? Es decir, nosotros como adultos pues enseñarle al niño a comer y el niño pues aprender a probar, a tratar con estos nuevos alimentos. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, mira, ahí la base son los primeros 1000 días del desarrollo. Agarren libreta, por favor, que esto es importante. Incluso ya nos estamos yendo antes de los 1000 días de desarrollo. Con el 1000 días de desarrollo, a partir del día 0 de la gestación, ¿ok? Hasta que el niño cumple los 2 años. Pero hemos visto que no es así, que también tiene que ver con el periodo pregestacional, cómo se preparó esa mamá y cómo se preparó ese papá. Qué interesante. Sí, porque eso también tiene que ver con la calidad de los espermatozoides. Todo eso tiene que ver con la genética. Entonces, mujeres y hombres para la etapa reproductiva deben prepararse bien. Entonces, nos estamos yendo también un poco más atrás ahora. Luego vamos a los primeros 1000 días de desarrollo. Entonces, bueno, por supuesto, la atención de la embarazada es fundamental. Y ya hablando de la parte pediátrica, la lactancia materna. Entonces, la recomendación, la lactancia materna exclusiva hasta el 6º mes, pero se puede individualizar ciertos casos. Entonces hay ciertos casos que vemos que el niño tiene un buen desarrollo psicomotor, que la madre se tiene que reintegrar al trabajo, que puede extraerse su leche perfectamente, pero bueno, se puede ofrecer la opción de comenzar un poquito antes la alimentación complementaria, siempre y cuando haya seguridad alimentaria, la mamá tenga acceso al agua potable, sea una madre educada para que no haya entonces más frecuencia de infecciones, porque por supuesto al introducir nuevos alimentos podemos correr ese riesgo. Luego entonces comienza la etapa de la alimentación complementaria a partir del 6º mes, que es el niño que ya tiene una madurez neurológica, una madurez digestiva, inmunológica y renal, que le permite entonces, y emocional, que le permite recibir esos nuevos alimentos. Los europeos comienzan en la semana 14, no antes de la semana 14, la semana 16 puede comenzar la alimentación complementaria, nosotros un poquito más. Y entonces, ¿qué pasa? Esa alimentación complementaria tiene unas etapas, ¿ok? Que es la etapa del inicio, y luego una etapa de transición, ¿sí? Y luego una etapa de adulto modificado, que es cuando el niño ya se puede estar en la mesa, consumir la misma alimentación que come el resto de la familia, por supuesto, cambiando las texturas, cambiando la cantidad. Entonces muchas veces a mí me preguntan, ay doctora, pero ¿cómo vamos a darle al niño si nosotros comemos esto? Entonces tienes que revisarte lo que tú estás comiendo, no lo que le vas a dar al niño. Porque si tú tienes que cambiarle mucho la comida al niño, que tú no estás comiendo bien, ¿sí? Entonces es una oportunidad para uno mismo revisar cómo estamos comiendo. ¿Será que estamos comiendo muy salado? Con mucha sal. Entonces ese tipo de cosas hay que verlo. Después, bueno, entonces en ese momento evaluar es el momento ideal para que el niño tenga hábitos y conductas alimentarias adecuadas. Por hábito entendemos lo que ofrecemos, cantidad y calidad. Y por conducta, lo que tenga que ver con el ambiente, el cuidador, el vínculo que se establece, entonces, y la presencia o no de distractores. Entonces, estos dos elementos, desde el momento de la alimentación, de la lactancia materna, lo vamos a ir trabajando, ambas cosas. También existe algo que nos ayuda mucho, que es de una autora, que es la autora Eileen Satter, que ella promulgó lo que se llama la división de responsabilidades en la alimentación del niño y de la niña. Entonces, el cuidador, papá, mamá, etcétera, es el responsable de ofrecer alimentos en cantidad y calidad, ¿sí? Y en lugar adecuado. Y el niño, la responsabilidad es comer, hasta cuándo comer y manifestar sus señales de apetito y saciedad. Entonces, cada uno tiene sus funciones y responsabilidades bien determinadas. El adulto no puede comerse la comida del niño y el niño no le va a decir al adulto qué es lo que le tiene que ofrecer. Si uno cumple su parte, uno tiene que quedarse tranquilo, porque es un tema también de mucha culpa, el manejo de culpas. Entonces, y eso ustedes lo saben más que yo. Entonces, empieza ese problema de culpa y ahí donde el niño
agarra datos y empieza, muchos dicen que no necesariamente sea manipulación, pero el niño ve que forma parte importante del escenario mientras se maneja este problema de la comida. Entonces, ese momento, los primeros 1000 días de desarrollo, por eso que se llama ventana de oportunidad, porque el niño es como una hojita en blanco. Entonces nosotros tenemos ese momento, ¿ok? Y que los estudios no solamente dicen que esto es algo como etéreo y solamente involucrado en el área de salud. Esto tiene que ver también con indicadores de desarrollo humano, con indicadores de desarrollo económico. Mientras un país tenga en ese periodo, primeros 1000 días de desarrollo, mejores prácticas de alimentación materno-infantil, todos los indicadores económicos mejoran de una manera espectacular. Entonces, por eso es que es importante que se invierta en eso y tiene que ver con la educación alimentaria. Perfecto, qué importante realmente saber que hay cosas que vienen desde periodos muchísimo antes de los que nos diéramos cuenta y cómo esto influye, realmente influye en un montón de cosas, ¿no? Ahora, a mí me caen latigazos ahí. Sí. Por gordita cuando estaba embarazada. No, y pasa eso también, que es como digo, ¿no? La desinformación, o sea, de haber sabido, hubiese tomado decisiones diferentes. Claro. No, pero bueno. Solo cuando me regañaron, ahí fue que entendí. Yo crié tantos niños, yo crié tantos, ok, y hoy en día son adultos, pero pregunta, hoy en día son hipertensos, tuvieron accidentes cerebrovasculares, etcétera, y todo empezó allí, todo porque los estudios están demostrando, ya los estudios llevan adultos de 40 años, que son niños que se empezaron a estudiar, y son estudios prospectivos a largo plazo, y están dando los resultados. Así es, qué interesante, ¿no? Realmente es importante informarnos, como decía usted, de la educación alimentaria para poder realmente tomar mejores decisiones en todos los aspectos de la vida. Ahora bien, por lo menos en esta parte de aprender a comer es como en eso, ¿no? En esa primera etapa, en esos primeros 1000 días, en esa etapa que tenemos que aprovechar esa ventana de oportunidad. Ahora bien, si nos pudiese regalar, doctora, por lo menos unos 2 tips o alguna recomendación en general como para mejorar esa conducta en los niños que son picky eaters, ¿no? O sea, en los niños que son comedores selectivos, que de repente, bueno, ya están más grandecitos y tienen esta dificultad, ¿qué recomendación le podríamos dar a esas mamis para que puedan empezar a trabajar en casa, pues muy adicionalmente de asistir a consulta, ¿no? Para que ellas puedan recibir este apoyo? Pero ¿qué recomendación le podemos dar a manera general? Bueno, primero no comparar al niño. Cada niño es diferente, incluso a su hermano, o sea, eso no se puede comparar. Segundo, el modelaje, el ejemplo. O sea, yo me siento a comer con mi hijo, tengo la paciencia, soy ejemplo o buen modelo de una alimentación balanceada o no lo soy. O estoy pidiéndole a mi hijo una cosa que él no ve. Entonces, para mí esas dos cosas son fundamentales. No comparar y el modelaje. Perfecto, excelente, buenísimas esas recomendaciones. Muy bueno. Excelente. Doctora, y usted hablaba hace rato atrás acerca de los distractores, y yo siento y pienso que hoy día eso es algo que, bueno, que hay, digamos que en abundancia, porque está el error de querer comer viendo televisión, de permitirle a los niños ver sus tablets mientras están comiendo. ¿Qué puede decirle usted a esas mamis que de repente cometieron esos errores y que están tratando hoy día de solventarlos, pero que les cuesta? ¿Qué les aconsejaría a esas mamis? Bueno, se puede entrar en un proceso de negociación. Si no hemos hecho eso, desde que empieza la consulta de niños sanos es fundamental. Entonces, uno darle esos tips. Lo que pasa es que muchas veces los pediatras estamos formados mucho en lo que es pediatría. La pediatría es la enfermedad del niño, pero con ciertas dificultades o falencias en lo que es la puericultura, que es la atención del niño sano. Entonces, cuando el niño va a la consulta, nos enfocamos en las vacunas, en que si el niño es asmático, que si está estreñido, etcétera, pero no en esas cosas que nos dice la mamá, que no come, o que problemas de la crianza, etcétera. Entonces, allí es donde viene el error, el charco que hay allí. Entonces, tenemos que, por ejemplo, intentar que si ya ocurrió, y generalmente eso ocurre en preescolar, entonces negociar con el preescolar. ¿Okay?
sea, uno no puede satanizar la situación. No es que nunca te vas a comer una pizza frente al televisor, Dios mío, no, eso no es así. Pero no es el día a día, no puede ser. O sea, el día a día es disfrutar con tus 5 sentidos la comida que tienes enfrente, ¿okay? Con tu familia, ¿sí? Y si no con tu familia, en algún momento le tocará solo, porque hay muchos chicos escolares y a mis hijos a veces les toca solo. Yo estoy de guardia, el otro salió, ¿ves? Y ellos no prenden la televisión mientras comen. No es porque me estoy poniendo de ejemplo, sino que esto es algo del día a día y del ejemplo que tú le pones. Entonces, negociar, y bueno, mira, al domingo vamos a ver una película frente al televisor. Pero es que a ellos no es lo que les gusta, ni es el televisor, ni es la pizza. Es que tú estás allí con ellos, acompañando. Entonces, eso es lo que a ellos les gusta, ¿sí? Cuando van a estas cadenas de comida rápida, lo que les gusta es el olor y los colores, y que tú estás allí contento. Entonces, eso es lo que quieren. Entonces, ¿y qué pasa? Que cuando servimos la comida en la casa, entonces estamos malhumorados, venimos del trabajo, la mesa está llena a lo mejor de bolsa, de facturas por pagar, etcétera. Entonces, eso es lo que los aterra a ellos, lo que no les gusta. O sea, hay que ver ese contexto y también ver el contexto de que muchas familias no tienen una mesa para comer. Entonces uno a veces dice, tienen que comer en el comedor. A mí me han dicho, ay doctora, nosotros no tenemos comedor. Ah, bueno. Okay. Entonces, ya uno sabe, cuando da las indicaciones, es que no tienes que hablar de un comedor, sino que tú tienes que hablar del momento, horario. Si tú te vas a las publicaciones, mira, tú vas a ver que eso es así, que es un comedor con una sillita alta, que el niño no se mueva, que no lo tengo. Además, mientras menos cosas compres, mejor. No se necesita, ¿sí? Fíjate que cada vez vamos más a lo más natural, baby Winnie, ¿ok? Que igual tiene que ver con base de la alimentación tradicional, porque igual le tiene que ver una progresión de textura. Tú no le vas a dar una zanahoria a un bebé así dura como bien, no. Igual la tienes que ablandar, limpiarla bien, picarla en unas cositas alargadas para que el bebé la pueda agarrar de esta forma con sus deditos, etcétera, con tu mano en pinza. O sea, es una cosa que también se va a trabajar textura. Tampoco es que el baby leg Winnie no se trabaja en textura, no. Entonces, fíjate, entonces vamos con un proceso de negociación. A medida que el niño es más grande, sí, estamos hablando del niño o niña sana, ¿no? Podemos negociar con él. Perfecto, buenísima esa recomendación. Bueno, y ya como para cerrar, doctora, nos gustaría que nos dijera algo acerca de estas mamás que viven estresadas y preocupadas porque bien sea su propia mamá, bien sea alguna tía, alguna abuelita, alguna suegra, están encima de ellas diciéndoles, el niño no come nada, el niño come muy mal, yo cuando tú estabas chiquita te metía tal sopa y te hacía tal brebaje y te hacía esto. ¿Qué le recomienda a todas esas mamis hoy día que de repente quieren involucrarse un poquito más, digamos que con las técnicas que se están utilizando ahora y que tienen esa sombrita detrás diciéndoles, ay, yo cuando en mi época eso no se hacía? ¿Qué les recomienda para que puedan tratar de llevar esa maternidad como desean hacerla sin que les perturbe esa persona que les está diciendo lo que deberían hacer? Bueno, no, ahí las llamo ustedes entonces. Bueno, es que yo me imagino que él tiene que tener alguna paciente que le dice, ay, es que mi mamá, es que mi suegra, es que mi abuelita. No, y sobre todo por eso, es que eso es culpa tuya que el niño no gana peso, o eso es culpa tuya que el niño está gordito. Entonces, no, mira, a mí mi doctora me dijo que eso no era así. Exacto. Y bueno, vamos con la regla de oro que nos va a decir. Sin ir muy lejos, por eso que uno se ubica empáticamente con los pacientes. Yo cuando tuve a mi hijo mayor, yo me quedé unos meses en casa de mi mamá, y mi mamá estaba hablando, yo le di lactancia materna exclusiva, no le daba agua ni siquiera, y capté a mi mamá infragante hablando por teléfono con una de mis hermanas y le dijo, mira, ella se volvió loca, porque no le da ni agua al bebé, hablen con ella, porque a mí no me hace caso. Y ya yo era nutrólogo, pediatra, entonces, y consejera de lactancia. Entonces, fíjate eso, o sea, que qué difícil es esto, ¿no? Hay que empoderar mucho a las madres. Entonces, una vez más, educación y más educación. Para que la mamá, ¿ok? Y sobre todo esas mamás tan jóvenes que tenemos en Latinoamérica,
ella tenga la capacidad de decidir y de decirle a todas estas personas que no lo hacen desde la maldad, lo hacen desde el bien, pero esa es nuestra cultura, pues. Todos tenemos un nutricionista, un nutrólogo, un pediatra y un psicólogo adentro que clama por salud, ¿ves? Entonces, damos recomendaciones de esa manera. Mira, tú te entras en un ascensor como un bebé, el bebé empieza a llorar y el ascensorista te dice, tiene hambre, dale teta. Sí, es verdad. Entonces, a esa madre hay que empoderarla, que sepa decir desde el amor, el cariño, con mucha educación, gracias, yo tengo mi pediatra, buscamos un profesional, decirle 2 frasecitas para que ella no esté para que se defienda. No necesita aprenderse un léxico ni nada, porque no es lo necesario. Entonces, eso sí es importante, o sea, empoderarla de que ya yo tengo mi apoyo, pero sí agradecer. Y a esas personas darle otras funciones. Esas personas van a tener unas funciones muy importantes para que esa madre durante esa etapa tan importante pueda estar con su hijo. Entonces, ella esté bien descansada y bueno, entonces la abuela, el papá, etcétera, tengan otras funciones dentro de la dinámica familiar. Perfecto, me encantó. Sí, me encantó sobre todo por esto de darle esas gracias, ¿no? De repente la persona, a veces, incluso la mamá de repente se puede sentir ofendida, se puede sentir molesta porque se están metiendo en un asunto delicado, pero también es verlo, como usted decía, no lo está haciendo por mal. Entonces, mira, de repente gracias por tu preocupación, qué bueno que me has hecho ver esto, voy a consultarlo con mi pediatra, voy a consultarlo con mi nutrólogo y cualquier cosita, pues te comento, ¿no? Y si vuelve a hacer el comentario, le voy a decirle, mira, ¿sabes qué? Yo le comenté a mi nutrólogo y me dijo tal y tal cosa, entonces ya estamos ocupándonos. Ya nos estamos ocupando. Entonces sí, qué importante ese consejo también y que estas personas puedan continuar acompañando, pero de repente desde otro rol, ¿no? Exacto. Sí. Buenísimo, ¿no? Y bueno, a quienes nos están viendo que de pronto, digamos que si hay alguna abuelita, alguna tía, alguna suegrita, mamá, alguien que esté viéndonos el día de hoy y que de pronto esté en esa situación, entonces entienda que realmente son bienvenidos todos sus consejos, pero no todos los vamos a tomar porque como mamás tenemos el derecho de decidir qué es lo que vamos a hacer por nuestros hijos. Y bueno, gracias de antemano por eso que nos estás queriendo enseñar o orientar o ayudar, pero vamos a inclinarnos hacia lo que realmente estamos programando hacer en la crianza, incluyendo alimentación. Pero lo vamos a transformar. ¿Sí? Exacto, exactamente. Algunas cosas sí, ¿no? Definitivamente sí hay cosas que son rescatables y decir, mira, ¿sabes qué? Eso ni siquiera se me había ocurrido, pero sí, es importante y también lo voy a tomar. Entonces sí, es eso. O sea, realmente lo que podamos tomar de allí lo tomamos y lo que no podamos tomar, pues lo agradecemos y ya sabemos qué es lo que vamos a trabajar como tal. Así mismo es, así mismo es. Chévere, no, bueno, doctora, de verdad muchísimas gracias por todo esto que nos ha comentado el día de hoy. Sé que va a ser de muchísima ayuda para todas esas mamis que cada día buscan información, que no saben qué hacer y pues por acá ya van a poder tomar mejores decisiones. Nos gustaría que por favor nos comente y nos deje sus redes sociales o su correo para que alguna mami que de repente nos está viendo pueda contactarla también para alguna consulta, para alguna asesoría con usted en relación a este tema. Bueno, yo publico de manera muy regular en mi cuenta de Instagram, doctora abreviado, DRA, Dalmacia, Noguera. Mi nombre. Buenísimo, entonces ya saben que por allí... A orden, van a tener publicaciones descargables que si se comunican conmigo a través de mi correo electrónico. Y bueno, yo hago mi consulta virtual de nutrición, crecimiento y desarrollo. Requisito indispensable que el niño tenga su consulta de niño sano. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias por esta información, doctora. Y bueno, les recordamos a todos que pueden seguir nuestro podcast tanto en Spotify como en YouTube, Cápsulas de Infocrianza. Y bueno, @Infomamis nos encuentran en todas las redes sociales. Muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Yo las no olviden suscribirse. Desde que eran bebecitas en esto y ahora, bueno, son todas unas expertas. Sí, y bueno, gracias. Y muchas gracias. Igualmente, doctora, siempre por la colaboración y la disposición. Agradecidas de todo corazón. Así es. Agradecida siempre por esa leal compañía que ha tenido con nosotras. Dios mediante. Bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Nos vemos en un próximo capítulo. Bye.